vamos a ya arrancar automáticamente porque tenemos nuestro primer invitado aquí en piso para no hacerle perder más tiempo, agradeciéndole por supuesto la gentileza de acercarse aquí a la mañana del centro, como es el señor Germán Pruso, sí, que bueno, es por supuesto integrante de SUTEBA, también de la CTA, y lo hemos invitado a charlar, sí, teniendo en cuenta que bueno, mañana miércoles 24 de enero se va a estar llevando a cabo un paro. Vamos a preguntarle acerca de la adhesión, por supuesto, y también, bueno, de los movimientos que se vienen llevando a cabo. Hace algunas semanas, les cuento, hubo una conferencia de prensa con la intención, bueno, primeramente de visibilizar, ¿sí? Digamos, una postura en contra del DNU, de la ley ómnibus también que se ha presentado ahora por parte del gobierno nacional, pero también con la intención de conformar una multisectorial. Pero se lo vamos a preguntar a Germán a ver cómo está todo esto, ¿sí? Arrancando este año 2024. Germán, buen día, gracias por acercarte a la radio. ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo. Muy bien, gracias a vos por invitarme. Bueno, esto es así, ¿no? O sea, primeramente aquí a nivel local, regional, vamos a decirlo de esta manera, porque también estuvieron participando, por ejemplo, dirigentes de otras ciudades. La primera acción que hicieron fue, bueno, visibilizar, ¿sí? La disconformidad para con el DNU, presentado por el gobierno nacional. ¿Te referís a la conferencia de Sí. prensa que dimos hace unos 10 días aproximadamente? Claro, esa fue la primera acción, Esa digamos, fue visible, ¿no? una de nuestras primeras acciones a nivel regional. Recuerdo que la CTA, la cual yo encabezo, es regional, Chivilcoy, Sí. Chacabuco, Alberti. Y en esa conferencia de prensa participamos como CTA con todos los sindicatos de base que la integran, ya sean de Chivilcoy, de Chacabuco y Alberti. Y sí, la intención era empezar a visibilizar lo grave que nos parecía a nosotros la implementación en un primer momento del DNU. Seguido al DNU aparece ese famoso protocolo antipiquete, que es lo que nos coarta a nosotros o a cualquier ciudadano el derecho a expresarse, a manifestarse, y seguido el libraco ese de la ley ómnibus, que hasta el día de hoy no sé si se ha llegado a revisar entero, y ayer le hicieron modificaciones. Son muchas cosas y como para pretender que se respeten los tiempos que quiere el oficialismo nacional. Primero consultarte, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la educación, ¿sí? ¿Cómo se arranca el año? Nosotros tenemos la suerte, voy a hablar de mi gremio de base, que es Sí. SUTEBA, junto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Te decía, tenemos la suerte que en la provincia de Buenos Aires gobierna Axel Kicillof y está manteniendo la misma postura de diálogo y negociación que mantuvo durante sus primeros 4 años de gobierno. Nosotros ahora con el salario que vamos de enero a cobrar en febrero, vamos a recibir un 25% de aumento, fruto de conversaciones, pero no de una paritaria. Ese 25% es por decreto. Y el compromiso tanto del gobierno de Axel Kicillof como el Ministerio de Trabajo, que encabeza el compañero Walter Correa, de convocar a una paritaria a inicios de febrero como para acordar una escala de aumento salarial para que al menos nuestro sector organizado no esté perdiendo contra la inflación o, si se puede superar, mejor. Digamos, ¿hay preocupación por lo que pueda pasar a nivel nacional con la educación? Preocupación por las pocas cosas que vimos, sí. Una de las primeras cosas que aparecieron en ese DNU es declarar a la educación de carácter esencial. La esencialidad se declara cuando hay riesgo de vida de las personas. Nosotros vemos que en esa declaración de esencialidad, por un lado, coarta fuertemente el derecho a huelga. Si el Frente de Unidad Docente Bonaerense llama a paro y tiene que garantizar el 75% de presencia en las escuelas, ya no es un paro. Son, como decimos nosotros en chistes, son 10 licencias. Claro.
Volviendo, digamos, justamente a este tema que estás tocando, ¿no? Y que, bueno, justamente hace referencia a la libertad de expresarse. Bueno, fue uno de los motivos también, justamente en los que hicieron hincapié, ¿sí? Pusieron énfasis los diferentes sindicatos que conforman, ¿sí? Obviamente lo que es, por un lado, la ciudad de Chivilcoy, y también, bueno, es donde puso el foco un poco CTA. Amén de, bueno, ustedes denominarlo como institucional, ¿no? Inconstitucional, lo que es el DNU. Exacto, exacto. Nosotros como movimiento obrero organizado y en unidad con las otras centrales sindicales, ya sea la CGT, la CTA Autónoma, la UTEP, que son las economías populares, organizaciones de pymes, nos pusimos al frente en el artículo que exclusivamente habla de los derechos de los trabajadores. Y se hizo por varias vías. Una de las vías es la judicial, que hasta el momento salió el amparo contra ese DNU y la suspensión del artículo 4, si no me equivoco. Sí, esto fue específicamente para trabajo. Claro, lo que corresponde a trabajo, que es nuestro sector, sí. representando a nuestros compañeros. Por otro lado, cabe recordar que en las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ganó por más de 20 puntos y también ganó Sergio Massa, y de ahí se obtiene la representatividad en las cámaras. Entonces, esa es la otra pata. Nosotros tenemos representantes que votamos para que defiendan los derechos de los trabajadores y también estamos apoyando a lo que en este momento es el bloque de Unidad por la Patria. Y por el otro lado, poner todo nuestro ejercicio, nuestros años de lucha, para estar organizados, pero en la calle, para reclamar nuestros derechos. Hago un paréntesis. Sí. Si bien nosotros, como movimiento obrero organizado, te decía, hicimos hincapié en la justicia como primer punto, con ese artículo 4 que ataca todos los derechos laborales conquistados durante años, también vamos por todo el DNU, porque no nos serviría de nada que se dé de baja solamente ese artículo y que se implemente el resto del DNU, porque va a venir a complicar la vida de todos los trabajadores y trabajadoras. Se estaba hablando de facultades extraordinarias, no recuerdo si en el DNU o en la ley ómnibus, de 2 años con prórroga de 2 más, ahora se está hablando de 1 año con prórroga de 1 año más. Delegar facultades extraordinarias en una sola persona en un país con raíces democráticas, con mucha riqueza en el debate en las cámaras, vendría a perjudicar al pueblo trabajador. Pregunto, esto ya un poco de lo personal, pero también, si querés, por lo que has dialogado con demás colegas, digo, ¿esperaban estas medidas o los sorprendió estas medidas o en un punto las presentían? Nosotros cuando, en la época de la campaña, sí, decíamos que todo esto se podía venir. En lo personal, ese tremendo DNU y esa tremenda ley ómnibus, no me lo esperaba que fuese así. Sí sabíamos que iban a querer aprovechar desde el gobierno nacional esos famosos primeros 100 días de gracia, pero también sabíamos que iba a ser un gobierno en favor de los pocos grandes grupos hegemónicos, los que comúnmente se le dice los dueños de la Argentina. Por ese lado sí la veíamos venir. Germán, ¿qué van a hacer mañana? Digamos, con respecto al paro, ¿van a participar? ¿Cómo? Bien, sí. La adhesión, nosotros estamos convocando a todos nuestros compañeros, compañeras, trabajadores, autoconvocados, referentes de distintas organizaciones, a adherir al paro. En cuanto a la manifestación, nuestro sector, lo que es la CTA de los trabajadores, la movilización al Congreso la va a hacer un grupo de compañeros que integran la primera y tercera sección electoral, más que nada por una cuestión de logística y de costos. Claro. Sí. Y nosotros, el resto de las secciones, va a participar en sus distritos. Estamos definiendo qué acciones vamos a hacer mañana para visibilizar el paro acá en Chivilcoy. Bien.
Quería consultarte, ¿sí? En aquella conferencia de prensa que habría el año, se hablaba de la posibilidad de conformar una multisectorial. ¿Esto, digamos, está vigente? ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, sí, está más vigente que nunca. Luego de la conferencia de prensa de hace unos días, nosotros viajamos a Avellaneda a un plenario provincial en el cual participaron dirigentes de la CTA, nuestra CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky y Roberto Baradel, dirigentes de la CTA Autónomas, dirigentes de la UTEP, asociaciones pymes, un abanico importante de lo que hace a la economía de nuestro país y al trabajo. Y se definió avanzar en todos los distritos de la provincia y en todas las ciudades del país en armarse multisectoriales a nivel local. En ese marco, nosotros anoche como CTA, Chivicocha, Chacabuco, Alberti, participamos en Bragado de una multisectorial, un plenario multisectorial muy amplio, muy heterogéneo. Las consignas se mantuvieron en línea con lo que es nación y provincia. En ese plenario participó el nuevo intendente de Bragado, expresó la situación que está viviendo, por ejemplo, con lo que es el hospital municipal, los problemas que están teniendo con la autoconstrucción de vivienda, que esos fondos venían de Nación. Encontró a un grupo importante de familias que estaban autoconstruyendo sus viviendas a mitad de camino, no tienen ni una casa ni un terreno, está viviendo una situación complicada a pocos días del inicio de este gobierno nacional, que ha frenado todas las partidas, ya sea para las provincias o para los municipios. También participaron, como te decía, referentes de la CTA Autónoma, de todos los sindicatos que integran estas centrales, autoconvocados, un número muy amplio. Lo vemos como una punta de lanza la conformación de estas multisectoriales. Creemos que es importantísimo la adhesión y la movilización de mañana en el paro nacional, pero somos conscientes que no se va a solucionar ahí. Tiene que ser un clic como para decir, bueno, este es el camino de la lucha organizada, ya sea el paro, la movilización, como te decía anteriormente, las acciones en las justicias y el acompañamiento de nuestros representantes en las cámaras. ¿Cuáles son, digamos, estas consignas que se han planteado dentro de lo que es la multisectorial? En primer punto, unidad, organización y lucha. Si no hay unidad, nos llevan puesto de a uno. Y el principal objetivo es que caiga el DNU completo y que no se apruebe la ley ómnibus en su totalidad, porque se le están haciendo retoque de maquillaje. Empezó a aparecer esa famosa rosca, si bien la semana pasada cuando veíamos de a rato los debates en comisión, por otro lado había ciertos sectores de esa oposición dialoguista que se reunían enfrente del Congreso, sabe Dios a qué. Sí, bueno, siempre aparece, digamos, ¿no? Siempre están. Sí, siempre están. Una parte u otra, pero siempre vos fijate, es tan, ya sea el DNU como la ley esta ómnibus, tiene tanta cantidad de artículos como que no te da tiempo a ponerte al día con todos los puntos. Por eso yo más que nada hablo de lo que se refiere a lo que afecta a trabajadores. Sí, pero por ejemplo, yo anoche cuando volví de Bragado, miré un ratito un economista, trato de escucharlos a todos porque no soy economista, si bien me interesa el tema, y hacía una comparación de cómo van a vivir los jubilados de acá a 2 o 3 meses, y en un momento dice, el complejo azucarero logró que dieran de baja el artículo que los afectaba. Tremendo lobby y se dio de baja ese artículo. El jubilado no tiene lobby. Y en el informe este periodista decía que va a ser el sector que más contribuya a este recorte. Y estamos hablando de salarios de jubilaciones que son ya de por sí bajísimas. Germán, o sea, todavía no definieron si una parte, digamos, de lo que es la multisectorial va a estar obviamente movilizando lo que es Buenos Aires,
Pero la idea es hacer acciones en las ciudades. Sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Ya sea como la conferencia de prensa de hace días, o lo que nos queda definir, día, hora y lugar de la visibilización que se va a hacer mañana. Bien. Estamos por reunirnos después del mediodía con algunos compañeros para terminar de definir eso y convocar. Perfecto, perfecto. Sí, porque, bueno, obviamente que también lo que se busca es que, si bien en Buenos Aires, obviamente, que está la mayor repercusión, siempre sucede, pero bueno, en las ciudades también diferentes sectores van tomando, digamos, la posta, por decirlo de alguna manera, para visibilizarlo en el orden local. Que esto seguramente va a suceder en la mayoría de las ciudades, ¿no? Sí, sí, por lo que hablábamos anoche. Anoche había compañeros de toda la cuarta sección electoral y están en la misma sintonía. Si no se moviliza capital, visibilizarlo de la manera que se crea conveniente en cada distrito, en cada ciudad, con la mayor amplitud posible, convocando a todos los actores de la sociedad, no solamente trabajadores, como se vino haciendo acá con gente de la cultura, manifestar y mostrar el rechazo de la manera más amplia posible. Germán, y desde lo que es CTA, ¿sí? Puntualmente, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar con esta adhesión al paro? El mensaje obviamente al gobierno nacional, ¿no? Es básicamente el rechazo al DNU, el rechazo a la ley ómnibus, el apoyo como te decía, a nuestros representantes, ya sean diputados y en senadores, y un pedido de diálogo real. Nosotros no desconocemos la voluntad popular y somos ampliamente democráticos. En ningún momento vamos a salir a decir que este gobierno se caiga, queremos que se vaya. Lo que sí queremos es que gobierne en favor del pueblo. Cada artículo del DNU, si te pones a rascar un poquito, atrae a un empresario favorecido. Y de todos esos favorecidos, ninguno es del pueblo trabajador. Ya está dicho, contradicho hasta el cansancio, que en la campaña el presidente dijo que el ajuste lo iba a hacer la casta, y el ajuste, por lo que vemos nosotros, lo vamos a hacer los trabajadores, los jubilados, los sectores populares. Con respecto, bueno, justamente a este tema que es obviamente la preocupación y la ocupación, ¿no? Que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? ¿Qué están necesitando hoy para, digamos, para arrancar este año y, bueno, tratar de tener un año mejor, ¿no? Fundamentalmente. Sí, se está viendo, ni bien asume este gobierno, hubo una devaluación del 120%, seguida de un aumento del combustible. Ya con esos dos parámetros, el consumo que tiene el trabajador, o cualquiera de los productos de consumo de un trabajador, se fue a las nubes el precio. La mercadería, los alimentos... El combustible impacta. Se transporta con camiones que utilizan gasoil. Todos los precios de nuestras canastas básicas para vivir, o ayer hablábamos de lo que va a ser marzo con la canasta escolar. Claro, pasé por un negocio, decía oferta, 14.000 pesos, un blog de 400 hojas. Nosotros estamos buscando no perder contra la inflación, como primer punto, en lo práctico, para mejorar el año, o nuestro día a día. Y ni hablar de los compañeros y compañeras que alquilan. Se está buscando dejar librado todo. Y con esto hago una aclaración. No estamos hablando de la persona que por ahí cobró una herencia, una indemnización, y tiene un departamentito que lo alquila y contribuye a su economía. Estamos hablando que la derogación de la ley de alquileres favorece a grandes inmobiliarias que tienen cientos de departamentos en alquiler, y se juega con la necesidad de la gente de la vivienda. No le deja ni un derecho al inquilino. Ayer también leí un informecito muy chiquitito que, por ejemplo, el inquilino se va a tener que hacer cargo de las expensas ordinarias, extraordinarias, de los gastos. Cualquier gasto ocasionado se tiene que hacer cargo, cuando antes era un poco más repartido. Son esas las cosas que nos preocupan, nos ocupan y que vemos como urgentes.
Y en el futuro cercano, lo que te decía, nosotros como centrales obreras queremos tener un diálogo. Y no lo hablamos en contra de las patronales, lo hablamos como sociedad en su conjunto. Está demostrado que cuando mejor estuvo la Argentina fue cuando el consumo interno era fuerte. No tenemos que conformarnos, lo hablábamos hace un tiempo en el Día del Trabajador. Un trabajador no tiene que conformarse con trabajar 8 o 10 horas diarias y que su salario le alcance para sobrevivir. Tiene que tener acceso a la diversión, al ocio, al esparcimiento, a los bienes culturales. Y últimamente estamos trabajando para sobrevivir. Sí, últimamente también se ha dado una particularidad que, bueno, seguramente ustedes también buscarán de alguna manera modificar, que tiene que ver con el tema de las paritarias, ¿no? Digo, se achicó el margen últimamente. Sí, antes por ahí podías negociar una paritaria un año, medio año, y hoy tenés que hablar de meses. Sí, se viene viendo, no solamente con estos primeros meses del gobierno del presidente, sino que lo hemos visto el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández también, que el espiral inflacionario nos llevaba a negociar paritarias cada vez más cortas o con la implementación de esa famosa cláusula de monitoreo y gatillo. Sí. Se han utilizado otras herramientas. Nosotros como trabajadores, desde mi gremio de base, docentes, eso nunca estuvo en discusión. El gobernador Kicillof siempre estuvo atento a nuestros reclamos y abierto a nuestros reclamos. Vemos otros sectores de trabajadores que también o ya tienen un techo, lo que quiere decir que ya la paritaria no es libre, o bien también esos grandes sectores dominantes de la economía se rehúsan a decir, bueno, tenemos o implementamos esta cláusula de monitoreo para ver si lo que dura el acuerdo paritario, la inflación no se desmadra y los trabajadores empiezan a perder poder adquisitivo. Sí, bueno, el tema en principio es, bueno, poder mantener, ¿sí? Y el día de mañana a ver si se puede mejorar o recomponer esta situación, ¿no? De mínima sí es mantener, y sí. Pero también te quiero aclarar que cuando se perdió allá por fines de los 90, año 2000, que luego surge el gobierno de Néstor Kirchner, en el primer gobierno de Néstor Kirchner los trabajadores no alcanzamos a poder recuperar lo perdido en esa segunda oleada de gobiernos neoliberales. Recién con el primer año de Cristina, los trabajadores pudimos recuperar esos puntos perdidos. Va a ser muy difícil recuperar ese 120% de devaluación, tanto para los trabajadores como para los jubilados. Y eso nos tiene que quedar claro. Tenemos que hablar con total franqueza con los compañeros, que esta devaluación no es gratuita y no es gratuita para los trabajadores. Va a costar muchísimo recuperar ese 120% que se devaluó de un día para el otro. En principio, como vos decías, tratar de estar ahí y de no perder tanto poder adquisitivo como el que se viene perdiendo. Volviendo a lo que fue anoche, digamos, reunión en Bragado, nos contabas que fue una reunión en Bragado, digo, con diferentes sectores, ¿no?, que integran la CTA. Porque, o sea, contigo por ahí tocamos el tema de educación, porque tu sindicato de base justamente viene por el lado de la educación, pero son varios los gremios, sindicatos que conforman lo que es la CTA. Sí, la CTA, por ejemplo, para no olvidarme de nada, te voy a decir, por ejemplo, lo que es la CTA de los trabajadores. Está el SUTEBA, SUTEPA, que es el gremio de los trabajadores de PAMI, está ATE, que son los trabajadores estatales, y bueno, me voy a olvidar de algunos, después me van a tirar las orejas. Pero no solamente la multisectorial de ayer hubo presencia de CTA, sino que hubo presencia de CGT. Ah, fue abierta. Fue abierta, sí. Hubo presencia de CGT. Se hizo en el predio del Banco Nación, estuvieron los compañeros de la bancaria, estuvieron representantes, delegados de lo que es Banco Nación,
respecto a uno de los puntos de la ley ómnibus esta de privatizar el Banco Nación, es una preocupación muy grande. Se está tratando de rematar el Banco Nación. Por ejemplo, el compañero decía de la cantidad de seccionales que tienen en todo el país y que brindan un servicio fundamental para la pequeña empresa. Y se tiran números falsos, o te dice que el Banco Nación perdió tantos millones de dólares. La pérdida que tiene el Banco Nación puntualmente, lo que nos decía el compañero esto, es esos préstamos oscuros que se le hizo a Vicentín durante el gobierno de Macri. Después, durante la gestión de Alberto Fernández, el Banco Nación fue superavitario. Sí, ustedes estuvieron acompañando también acá en Chivilcoy. Se estuvo acompañando en el abrazo simbólico, exactamente. También participaron autoconvocados, como te decía, participó el intendente de Bragado, electo por el Frente de Todos, trabajadores de ATE, de ATEP, de, como te decía, SUTEPA, SICOP son otros compañeros que están en la CTA. Sí. Y bueno, lo que pasa es que también, a ver, los intendentes, sí, ahí estamos observando por ahí en algunas ciudades, sí, algunos recortes, algunos ajustes que están haciendo por una cuestión económica. Sí, bueno, también, bueno, mirando lo que es este DNU, esta ley, a ver si son afectados, si no son afectados, y bueno, obviamente después son ellos los que tienen que poner la cana ante el vecino, ¿no? La primera vidriera. Por ejemplo, el compañero anoche daba el ejemplo de lo que le pasa puntualmente a él. Ellos asumen un 10 de diciembre, al mes 120% de evaluación. Y 3 aumentos fueron consecutivos de nafta, de combustibles. Afecta directamente al municipio. Los servicios que brinda el municipio necesitan combustible, la gran mayoría, lo que es el mantenimiento de la vía pública, recolección de residuos, ambulancias. Y con el presupuesto aprobado del 2023, anterior a ese 120% de devaluación. Claro. O sea, hablando en términos comunes, arrancó menos 10. Y a su vez, la fila incesante de vecinos que antes no estaban para tirar manteca al techo, pero tenían una situación más o menos resuelta, a que le resuelvan problemas que antes no necesitaba resolverlo la Intendencia. Por ejemplo, el hospital lo tienen desbordado debido también a la cantidad de gente que dejó de pagar una prepaga o que perdió el trabajo y se quedó sin obra social. Y el presupuesto es el mismo de 2023. También vieron afectados o suspendidas todas las asignaciones que venían de Nación. Hace un paréntesis el compañero intendente diciendo, bueno, por el lado de lo que es provincia, Kicillof se compromete a seguir manteniendo las obras de infraestructura. Ellos decían que estaban necesitando un CAPS, ese CAPS se debe seguir construyendo, pero los afecta muchísimo y en el primer mes y medio de gestión. Manifestaba Germán, te consulto esto por último, agradeciéndote por supuesto la amabilidad de haber venido a charlar con nosotros en esta mañana del centro. Nos decías que bueno, el paro de mañana tiene que ser el puntapié inicial. Sí. El puntapié inicial, bueno, para seguir, digamos, organizados y trabajando de esta manera. Y bueno, un puntapié inicial en cuanto al movimiento de los trabajadores. Que en este caso, bueno, por lo que estamos observando, la mayoría, en lo que se refiere a sindicatos, gremios, se han juntado, ¿no? Se han unido por la mayoría, ¿sí? Se han unido, por ahí puede haber alguno que no, pero la mayoría se ha reunido, se ha juntado para expresarse, ¿sí? En el día de mañana. Sí, exactamente. Desconozco si algún sindicato en particular se manifestó en contra de esta medida. Realmente lo desconozco. Pero, como quien dice, nos unió el espanto. Están al frente de esta resistencia las 3 centrales obreras más importantes del país, la CGT en unidad, las 2 CTA, más los trabajadores de la economía popular, y encolumnado bajo una misma consigna. No hay intereses aparte, no hay mezquindades. Eso es un puntapié inicial, como vos decís. Lo de mañana
va a ser la demostración de fuerza que tiene que dar el pueblo trabajador organizado para decir, por este camino, no. No vamos a poder vivir. Germán, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarnos. Muy, muy amable por estar con nosotros aquí. Germán Pruso, sí, titular de lo que es la CTA, Chivilcoy, Chacabuco, Alberti, ¿no? Chivilcoy, Chacabuco, Alberti. Yo le puse primero Chivilcoy, ¿viste? Sí, Localistas. Es la costumbre. Pero bueno, abarca también lo que es Chacabuco y Alberti, ¿no? Sí. Gracias por haber venido. No, Muy gracias amable. a vos. Germán Pruso con nosotros abriendo la mañana del centro, bueno, para contarnos, sí, justamente acerca de estos primeros movimientos de la CTA 2024 y bueno, también la adhesión al paro en el día de mañana. Vamos a hacer una tanda y la seguimos aquí.